Domingo 33 del tiempo ordinario, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Dijo Jesús: por aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas irán cayendo del cielo y las fuerzas de éstas en los cielos serán sacudidas, y entonces verán al Hijo del Hombre que viene entre nubes con gran poder y gloria, y enviará a los ángeles y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Y de la higuera aprended esta parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucede esto, sabed que Él está cerca, a las puertas. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mas de aquel día y aquella hora nadie sabe nada, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, esta catequesis hemos puesto un título que es Fíate de Jesús. ¿Qué significa fíate de Jesús? No lo que dijo aquí o allá o no sé dónde, en qué lugar, en qué convento, o en qué sala, o en qué encina, o en qué árbol. Lo que dijo en su santo Evangelio, porque esas palabras suyas del Evangelio son eternas y se cumplen siempre. De ellas es de lo que nos tenemos que fiar, Padre, y de lo otro, bueno, no te digo que lo deseches, pero todo lo que haya podido haber dicho después en revelaciones particulares está a años luz respecto al Evangelio que el Padre sembró en el corazón de su Hijo, como él mismo dice. Lo que digo, lo digo porque me lo ha dicho el Padre, y del corazón de su Hijo, lleno del Padre, salió en forma de predicación, y lo conocemos como los Evangelios de Jesús. No se trata de despreciar nada, pero lo primero y lo esencial es lo que realmente nos convierte al Señor. Porque la fe viene, como dice San Pablo, por la predicación. Y la predicación del Evangelio. ¿De acuerdo? Bueno, pues por ahí vamos, sin despreciar nada, no me interpretéis mal, pero la esencia de la esencia se llama Evangelio de Jesús. Fue la esencia que el Padre transmitió al Hijo y que el Hijo nos transmite a nosotros. El lenguaje de este Evangelio puede incluso inducir al espanto, al miedo e incluso a la confusión. Y yo quisiera aclarar un poco, también según el sentir de los biblistas y evidentemente de las primeras generaciones cristianas, es decir, los santos padres de la Iglesia, ¿no? Que Dios les dio el don de penetrar la palabra, ¿no? Y penetrar estos textos de forma que no sea que por nuestra, que podemos llevar, superficialidad o por nuestro afán de sensacionalismo nos lleve a confusión. El lenguaje que utiliza Jesús en el Evangelio de hoy lo podemos llamar un lenguaje apocalíptico, un lenguaje que ya se manifestó en el Antiguo Testamento por medio del profeta Daniel. Es un género literario válido, es válido, pero precisamente por ser apocalíptico hay que sondear mucho para ver un poquito por dónde va esta palabra del Señor. Porque por afán de sensacionalismo o de unas falsas interpretaciones, mirad la de veces que ya, sobre todo las sectas, han anunciado el fin del mundo. 40 veces, 80, y hay muchos católicos han creído también
que llegaba el fin del mundo porque se daban ciertas cosas de guerras, terremotos, etc. No nos metamos en esto, como dice Jesús. No te metas en que no es campo propio del Padre. No te metas. No te metas, no seas curioso, porque no te va a ir bien. Porque el demonio sabe deformar por medio de sensacionalismos. No te metas. Por ejemplo, dice Jesús, todo esto, el Evangelio de hoy, ¿no? Dice, os aseguro que todo esto que hemos leído antes, este lenguaje cósmico, apocalíptico, el sol se oscurecerá, la luna dará su resplandor, etcétera, etcétera, pasará en esta generación. A ver ahora, los sensacionalistas, ¿me decís cómo traducimos esto? Porque no se ha cumplido. Y si no se ha cumplido esto, ¿por qué nos vamos a fiar del Evangelio ya, si esto no se ha cumplido? O a lo mejor no hemos sabido interpretar. Por ahí vamos. Los altos padres de la Iglesia y los biblistas en general, todos, nos dicen que lo que Jesús está hablando, utilizando el lenguaje de Daniel, el lenguaje cósmico, que no quiere decir que tenga que cumplirse literalmente, esta especie de que se ha sacudido, como quien dice, ¿entiendes? La creación se refiere a la profecía de Jesús de la destrucción del templo de Jerusalén, que ocurrió justamente a partir de las palabras de Jesús en esa generación. Porque los judíos cuentan las generaciones de 40 en 40 años, los 40 años de Israel en el desierto, por ejemplo, ¿no? Es un número simbólico. Y alrededor de los 40 años, en el año 70, fue cuando Roma destruyó, el emperador Tito, o a las huestes de Tito, perdón dicho, destruyeron el templo de la gloria de Dios, el templo de Jerusalén de la gloria de Dios, de ahí el lenguaje cósmico. Al ser destruido el templo de la gloria de Dios, toda la creación se vio sacudida. Así que dejaos de falsos profetas, de falsos, etcétera, que he visto esto, me han dicho lo otro. Fíjate de Jesús y no de los hombres, ¿vale? Fíjate de Jesús y no de los hombres. Y él utiliza ese lenguaje cósmico que su padre utilizó para indicar profecías a Daniel y que después fueron recogidas, ese mismo lenguaje, en el Apocalipsis, y que hay que hilar muy fino para ver detrás del lenguaje cósmico lo que es la palabra viva de Dios. Aquí, por ejemplo, es muy claro. Todo esto de que el sol se oscurecerá, las estrellas se caerán y todo eso y tal, que estamos hablando continuamente, el apagón por aquí, el apagón por... Deja, no te metas en eso, porque no te compete a ti, le compete a Dios, no te metas. Es que dijo tal no sé qué, no es Dios, ¿verdad? Pues no te metas. Es que tal, no te metas. Eso le compete solamente a Dios. Porque si interpretamos literalmente la Escritura, ha pasado la generación de Jesús y no pasó nada de eso. Pero pasó la destrucción del templo de Jerusalén, que era el centro de la creación, porque en él residía el templo de la gloria de Dios. Eso, espero que esta sea suficiente para quitarnos velos sucios de nuestra mente que no vienen de Dios. Para quitarnos fantasmas de nuestra cabeza que no vienen de Dios. Si queréis, lo podemos ver desde otro punto de vista. ¿Cuándo se acaba el mundo para ti? ¿Sabes cuándo se acaba el mundo para ti? Cuando la creación se cae a tus pies. El día que dejas este mundo. Entonces, un hombre sabio, según Dios, sabe que el mundo no es su morada permanente, y que el Hijo de Dios vino como la puerta para entrar el mundo nuevo, que es el reino de los cielos. Entonces, una virgen prudente, un hombre que tiene una mente prudente, que tiene un corazón prudente, un hombre sabio, se deja de dimes y de diretes, que si se dijo aquí y se dijo allá, y nos vamos a lo que dijo Jesús, movido por la palabra del Padre, que él había sembrado en su corazón. Él mismo lo dice en más de una ocasión.
podéis coger el capítulo 8 de Juan, versículo 28 por ahí. Lo que os hablo como el Padre me lo ha enseñado a mí. ¿Qué queréis? ¿Ir detrás de videntes? ¿Vale más que lo que el Padre ha dicho Jesús? Hombre, por favor, un poco de sabiduría y un poco de sensatez. Y no soy en contra de que Dios hable por medio de videntes, ¿eh? Pero siempre será la letra pequeña frente a las letras de oro, palabras de oro que el Padre dijo a Jesús y que Jesús nos manifiesta a nosotros. Y repito, una virgen prudente, un alma prudente, un alma sabia, ¿qué es lo que ve detrás de esta palabra literal? Que un día se van a caer para ti las estrellas del cielo y que el sol se va a oscurecer. Será ese día que te cierren los ojos y te metan en un ataúd y te entierren. Pues tienes que vivir de cara a eso, en que este mundo pasa y pasa para ti el día de tu muerte. Y pasas a las manos de tu Padre. Pues hagámoslo bien, este paso, ¿no? Hagámoslo con sensatez. Bueno, quería deciros esto porque me parece muy importante. Dicho esto, en que no hay que insistir más, ¿sabéis por qué no hay que insistir más? Porque el que busca realmente la verdad, esto lo entiende a la primera. No necesita ni preguntar nada. Lo entiende a la primera. Y voy a lo que, leyendo este texto y rezando sobre este texto para dar esta catequesis, pues creo que el Señor me ha inspirado a deciros esto. Digo, le creo, porque la sabiduría no es mía. Tengo que decir, creo que el Señor me ha dicho esto. ¿Vale? Pues mis ojos, los ojos de mi corazón, como diría San Agustín, como diría también San Pablo, se detuvieron en lo que es fundamental para nuestro crecimiento como discípulos. Y esto es lo que ya realmente nos interesa. Dice Jesús que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y efectivamente se cumplieron porque la destrucción del templo aconteció en esa generación propia, antes de los 40 años, de que Jesús proclamara la destrucción, anunciara la destrucción del templo de Jerusalén, del cual dijo, no quedará piedra sobre piedra, y estas palabras se cumplieron. Y de ahí no pasemos, no nos metamos ya en un campo que solamente le compete a Dios. A Dios, solamente a Dios, a nadie más. Bueno, ahora vamos a ver cómo esta palabra es fundamental para lo que estamos llamados a ser discípulos de Jesús. Os adelanto algo que os he dicho ya con frecuencia, pero vuelvo a repetir. Sobre todo si hay alguien que, por esas cosas que Dios hace tan bien, pues es la primera vez que me escucha por indicación de alguien, porque siempre es así, el boca a boca es lo que funciona. Pues entonces se lo digo a él y lo repito para todos los demás. Todo el mundo, con toda su gloria y con toda su riqueza, se inclina, se arrodilla, muy a su pesar, ante la infinita dignidad que supone llegar a ser discípulo de Jesús. Todo el mundo con toda su gloria, oropel y vanidades, de los cuales vive, y por eso tanta penumbra en él, se inclina, se arrodilla muy a su pesar ante la gloria que destella un discípulo de Jesús mientras vive entre nosotros, y por esa gloria que destella, que es la misma gloria de Dios, un discípulo de Jesús es la luz del mundo, es la luz de la gloria de Dios del mundo. Y por eso vale la pena coger el Evangelio, prenderlo en el corazón, para que cree en nosotros
lo que nosotros nunca podremos llegar a ser por nuestras fuerzas. Para que cree el discipulado, llegar a ser discípulos de Jesús. Y podemos hacernos la pregunta: ay, Padre Antonio, yo veo los primeros discípulos de Jesús, a pesar, digamos, de todas sus vanidades y ambiciones, como realmente llegó un momento en que se convirtieron de verdad, dejaron todo, viajaron por toda Europa con peligros de todo tipo, humillaciones, persecuciones, traiciones, y terminaron dando la vida por Jesús. Padre, yo me veo muy lejos de todo eso. Bueno, si te ves lejos de todo esto, ya estás en la verdad. La mentira sería que dijeras que puedes, como dijo Pedro, por ejemplo. Y se dio contra la pared. Ya estás en la verdad, no puedes. Muy bien. ¿Por qué? Porque supera infinitamente nuestras posibilidades. Pero te doy una buena noticia. Sí lo puede aquel que te llama al discipulado, que es Jesucristo, y cuando te llama, ante tanta pobreza y tanta incoherencia y tanta vanidad, exactamente las mismas que vio en Pedro y en Juan y en Santiago y en Mateo, cuando les llamó, lo primero que te dice: no temas, porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, es decir, que yo te llamo a ser mi discípulo, que yo te llamo a ser mi discípula, no pasarán hasta que se cumplan. Hasta que se cumplan. Primer punto de esperanza, primero y único, porque con esto ya tenemos más que suficiente. Esto no es ciencia ficción, lleva 2000 años cumpliéndose, incluso en asesinos como en San Pablo. Y no digamos ya la vida de tantos que realmente fueron llamados cuando su corazón ya estaba tan podrido que apestaba, hiciera lo que hicieran. Y al convertirse, al iniciar su conversión, al ponerse delante de Dios diciéndole: aquí estoy, lo primero que hicieron fue abrir el pecho del Señor. Mira, te enseño lo que tú ya sabes, mi corazón está podrido. Ha sido todo mentira, todo vanidad, todo imbecilidades, robos, estupros, lujuria, asesinatos, tantas cosas. Pero tú me llamas, aquí tienes mi corazón, Señor, hazlo como el tuyo. Esto se llama discipulado. A esta gloria nos llama el Señor. Cuando vamos a orientar, lo digo por inspiración de Dios, que cuando somos llamados al discipulado, nos parece que nuestros pecados, nos parece que nuestras incoherencias, nos parece que nuestras impotencias son muchísimo mayores que la dimensión del cielo y de la tierra. Bien, pues dice Jesús: el cielo y la tierra pasarán, mis palabras sobre ti, te llamo a ser mi discípulo, te llamo a ser mi discípula, te llamo al sacerdocio, por ejemplo, te llamo a dedicar tu vida a la evangelización, por ejemplo. Bueno, esto es propio de todo discípulo, tanto seglar como sacerdote o religioso. Bueno, esto que tengo diseñado para ti como discípulo, no pasará. ¿Por qué? Porque es infinitamente mayor que toda la creación. Esto es lo que significa cielo y tierra, no el reino de los cielos. Cielo y tierra es una expresión que indica toda la creación de Dios. El discipulado es el broche de oro de la creación de Dios y por lo tanto la supera. Pues todo pasará, pero mis palabras sobre ti no pasarán. Por ejemplo, no voy ahora a repetir tantas veces cuál fue el espectáculo denigrante
repito, denigrante, que nos muestran los discípulos primeros, los apóstoles de Jesús, a lo largo del Evangelio. Peleas, ambiciones, zancadillas, por ver quién era el primero y el más importante. ¿Qué os parece? Y lo que ya colma el vaso, es cuando Jesús celebra la Eucaristía con los apóstoles, y les dice: tomad y comed, esto es mi cuerpo entregado por vosotros, porque no valéis un pimiento, ¿qué os creéis? Entregado por vosotros, para el perdón de vuestros pecados, y los nuestros también. Tomad y bebed, esta es mi sangre, derramada por vosotros, porque no valéis un pimiento, no hay nada que hacer con vosotros, nada. No puedo daros una lista de cosas que tenéis que hacer. Os doy mi cuerpo y mi sangre entregado por vosotros, para que la conversión sea posible y para que la palabra pueda anidar en vosotros y os convierta y os transforme en mis discípulos en espíritu y verdad. Pues después de eso, que es el máximo de los máximos, ¿qué pasó después de la Eucaristía? Que se pelearon entre ellos a ver quién era el mayor. Ah, padre, esto no lo sabía yo. Sí, ya sé que no lo sabes, como lees de todo menos el Evangelio. Pero te lo voy a decir, Lucas 22. Leeslo, la cena pascual, institución de la Eucaristía. Y luego, en el versículo 24, es decir, después de la celebración de la Eucaristía, hubo entre ellos un altercado sobre quién de ellos parecía ser el mayor. Vamos a ver, chicos, chicas. Cualquiera que hubiera hecho un emprendimiento maravilloso con un grupo de personas para renovar el mundo, se encuentra con unos sinvergüenzas así, y lo hubiera arrojado de su presencia ya en ese mismo momento. Y hubiera empezado de nuevo para que le pasara lo mismo, porque todos somos iguales. Lo que pasa es que aquí estamos hablando del que ha escogido es Dios. Y Dios sabe lo que quiere y puede hacer por ellos. Muy bien. Y lo que quiere y puede hacer por ellos, os lo adelanto ya, es el envío del Espíritu Santo. Mirad como en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo primero, a partir del versículo 6, San Lucas nos narra la ascensión del Señor. Versículo 6, capítulo primero de los Apóstoles. Los que estaban reunidos le preguntaron: Señor, ¿es en este momento cuando vas a restablecer el reino de Israel? Y él les contestó: a vosotros no os toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Hasta los confines de la tierra nos toca hoy a nosotros, que estamos en los confines de la tierra. Mis testigos. ¿Sabes lo que significa la palabra testigo en la Escritura? Mártir. Daréis la sangre por mi evangelio. En unos de forma real, los mártires que murieron masacrados, crucificados, acuchillados, degollados, y luego están los mártires en sentido moral, porque, al igual que la Virgen María, llevamos la espada atravesada por la espada del odio del mundo. Bueno, lleva 2000 años cumpliéndose. El que se cumpla en ti ya no depende de Dios. Depende de ti, de que sepas escoger. ¿De acuerdo? Porque el don ya lo tenemos. ¿Cómo empezó todo esto? Pues todo esto habló de esta transformación de los apóstoles. ¿Cómo empezó?
para que veáis que todo esto es gradual y que cuando damos un paso gradual, por muy pequeño que sea, llenamos de gozo el corazón de Dios. Cuando damos un paso, por pequeño que sea, en nuestra conversión al discipulado, conversión a Dios, que es lo mismo, llenamos de gozo el corazón del Padre, el corazón del Hijo y el corazón del Espíritu Santo. Bueno, pues todo comenzó como comienza en cada persona que da el primer paso al discipulado. Marcos 1, 16. Jesús acaba de decir, cogemos ya desde el 15. Jesús acaba de proclamar lo que podemos llamar las líneas maestras de su venida a este mundo. Las islas maestras de lo que supone y es y será por siempre el Evangelio. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. ¿Qué significa el tiempo se ha cumplido? Ya no tenéis que esperar al Mesías. Soy yo, estoy entre vosotros. Convertíos y creed en el Evangelio. No les manda una lista de cosas para hacer, un plan de penitencias, un plan de ayunos, un plan. No. Primero la matriz. Creed en el Evangelio. Y luego el Evangelio os irá llevando paso a paso, también, sobre todo en ciertos momentos de la vida en que lo necesitas, también los ayunos. Pero guíate por el Evangelio. ¿Por qué? Porque es mandato del Hijo de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. En él está vuestra vida, en él está vuestro discipulado, en él está vuestra fidelidad. En él está todo lo que va a agradar el corazón de mi Padre. Todo esto nacerá del Evangelio que guardáis, coséis, prendéis, tatuáis, grabáis en vuestro corazón. Pues después de esto, continúa el Evangelio y oímos que, bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Esto es muy importante. Esto es fundamental. No les dijo, venid conmigo, he visto que tenéis un corazón limpio, he visto que estáis generosos, he visto que estáis dispuestos a todo. Me he dado cuenta de que puedo contar con vosotros, de que no me vais a decepcionar. No, venid conmigo. Yo os haré llegar. Cielo y tierra pasarán, mis palabras, a pesar de los sinvergüenzas que eran uno detrás de otro, se cumplirán en vosotros, no pasarán, y se cumplieron. ¿Cuál fue el paso que dieron estos hombres? ¿Convertirse al 100%? No, dieron el primer paso, que para Dios ya fue más que bastante. Para Jesús ya fue más que bastante. Dejaron las redes, dejaron su medio de subsistencia, dejaron la familia y fueron tras él. Primer paso del seguimiento al discipulado. Ese primer paso ya roba el corazón del Hijo de Dios. Tanto como para tener infinita paciencia trabajando en ellos. Por más que veía una estupidez detrás de otra en ellos, como sé contar tantas y tantas y tantas veces. ¿Y dónde quiero ir? Quiero ir, sin detenerme mucho, que cuando llegó el momento, la noche de la pasión, la última cena, Jesús les dice, después de la cena,
les dice Mateo, ¿no? 26, sí, del 30 en adelante, 31, bueno, les dice Jesús a los apóstoles después de la Eucaristía, antes de ir al huerto de los olivos. Todos vosotros vais a escandalizaros de mí esta noche. Todos es todos, ¿vale? Porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Como así fue con estas 12 ovejas, una de ellas ya se había dispersado, Judas. ¿Por qué no esperó igual que Pedro? Ay, Dios mío, no se creyó que la palabra que le había dado, serás mi discípulo, se podía cumplir después del pecado que hizo. No se creyó perdonado. ¿Sabéis lo que hizo Judas queriendo pagar su pecado? Quiso pagar el pecado él, no dejó que se lo pagara Jesús. Eso pasa mucho más, de lo que os imagináis. Y por eso se ahorcó. La ley del talión, ojo por ojo, sangre por sangre, diente por diente. He entregado a Jesús a la muerte. Yo me entrego a la muerte. Yo pago, yo pago, yo pago. ¡Ay, qué inteligente es el demonio! Os he contado otras veces un hecho que a mí me gusta mucho recordarlo. Vamos a ver, existe el infierno, dejémonos de tonterías. El infierno está en la boca de Jesús, por tanto existe. ¿Qué es el infierno? Eso es otra cosa. Todos sabemos que el fuego del que se habla es el lenguaje cósmico parecido al de Daniel, por lo tanto, dejémonos, digamos, un poquito de sensatez bíblica, pero existe. Ahora, ¿Judas fue al infierno? Algunos dicen, más le valiera no haber nacido. Bueno, eso quiere decir que estaba condenado al infierno. Pues no quiere decir eso. Es porque pasará a la historia como aquel que entregó a Jesús en manos del pueblo para que fuera condenado a muerte. Hay una catequesis de la Iglesia primitiva bellísima, 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 para que no saquemos conclusiones estúpidas y necias. ¿Cuál, padre? Pues mira, la catequesis es muy bonita. No sé de quién es, pero sí es de la Iglesia primitiva, que conste, es de la Iglesia primitiva, de los primeros santazos, les llamo santazos, eso es de la Iglesia primitiva. Más que los demás, no soy quien, pero a mí me encanta llamarle santazos, porque vivieron todos ellos en una época de persecución, de privaciones, les quitaban las casas, muchos de ellos los mataron, por lo tanto, santazos, santazos, santazos. Sí. Bueno. Pues uno de ellos escribe que cuando Jesucristo resucitó, descendió a los infiernos, como leemos en el credo. ¿Y por qué? ¿Y para qué descendió a los infiernos? Primero, lo que significa esa frase, que Él es más fuerte y poderoso que todos los infiernos de Satanás juntos. Y segundo, descendió a los infiernos porque sabía que a la puerta del infierno estaba Judas y quería que él fuese el primero en abrazarle después de su resurrección. Repito, texto de uno de los grandes santazos de la Iglesia primitiva, ante el cual, como mínimo, nos sumimos ante la belleza infinita de la misericordia de Dios y no sacamos conclusiones. Pero vaya canto a la misericordia infinita de Dios. Por eso, no desesperemos de nadie. Y no estoy diciendo que no exista el infierno. No digo nada más porque a mí no me toca ni a mí ni a nadie. Bueno, así que todos se escandalizaron, como sabéis. Ya sabéis que Pedro, aunque todos se escandalicen, no volvemos sobre el asunto. ¿Por qué?
Pues lo que quiero deciros es que cuando Jesucristo dijo a los apóstoles, a estos primeros que hemos visto antes, venid conmigo y os haré pescadores de hombres, hubo muchísimas caídas, muchísimos tropezones, muchísimos pecados de muy mal gusto, como esa pelea después de la Eucaristía, increíble, sí, pero acontecía. ¿Y qué hizo Jesucristo? Lo único que podía cambiar el corazón, entregarse por ellos. Cuerpo entregado por sus pecados, sangre derramada por sus pecados, también por los tuyos, para que no desesperes, y por los míos. ¡Ay, la belleza infinita del Evangelio! No vayamos detrás de migajas, vamos al banquete. El banquete es el Evangelio, como esto que estamos escuchando ahora. Y antes de subir al cielo, ¿qué hace Jesús? Llevando a plenitud su promesa y su palabra. Cielo y tierra pasarán, pero lo que yo os he dicho, venid conmigo y os haré llegar a ser yo. Os haré llegar a ser. Son verbos creacionales. Os haré llegar a ser pescadores de hombres. Se cumplió por encima de todos los pecados habidos y para ver de los hombres. Y por eso antes de ir a los cielos, antes de subir al Padre, eso es el final del Evangelio de Mateo. Leemos, Jesús se acercó a ellos, a los mismos, a los mismos que se pelearon en la Eucaristía, a los mismos, sí. Me ha sido dado poder, todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues, y haced discípulos a todas las gentes. Os haré llegar a ser pescadores de hombres. Cielo y tierra pasarán. Mis palabras sobre ti te llama a ser discípulo, a ser pescador de hombres, no pasarán. Yo las cumpliré. Bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar lo que yo os he mandado, a guardar el Evangelio como lo guardó mi madre. ¿Así es? ¡Así es! A mí me da rabia, llamaría infinita, constatar lo infinitamente fácil que lo ha hecho Jesús y lo infinitamente difícil que lo hacemos los hombres con haz esto, haz lo otro, quita esto, quita lo otro, vete por aquí, tal señor dijo esto, tal señora dijo lo otro, con todos mis respetos, pero son pequeñas bengalitas a la luz, al lado de la luz indeficiente e eterna que es el Evangelio de Jesús. Y lo de hoy había que marcarlo con letras de oro en cualquier casa. Venid conmigo, María, Fernando, Luisa, Marisa, Pepe, Tomás, Rafael, Gertrudis, vaya nombre que me acaba de salir, Dios mío. Todos y todas que estáis oyendo esto, venid conmigo. Yo os haré llegar a ser pescadores de hombres, con los mismos rotos en el alma y en el corazón con que llamó a los apóstoles, los mismos. Jesucristo no cosió los rotos de su corazón. Jesucristo no es costurero, es creador. Les creó un corazón nuevo al morir por ellos. ¿Cuál fue el mérito, entre comillas, de los apóstoles? Se dispersaron, muertos de miedo, pero se volvieron a reunir y le esperaron en el cenáculo contra viento y marea, contra toda esperanza, igual que Abraham. Y Jesús apareció en medio de ellos y les dijo, como el Padre me envió, yo os envío.
Sí, Juan 20, buscadlo. Juan 20. Bueno, eso es tan importante que me voy a tener la molestia de buscarlo. Sí, Juan 20, 19. Después de la resurrección, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos. Jesús, centro de la comunidad, centro de cada hombre, corazón de cada hombre. Y les dijo, la paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Las heridas con las cuales fueron curados y perdonados, como había sido profetizado por medio de Isaías 53. Se alegraron al ver al Señor, se creían huérfanos. Les dolía tanto haberle dejado solo. Se alegraron de que no tomara en cuenta su debilidad. Tomó en cuenta que volvieron a reunirse esperándole. Eso ya fue suficiente para Jesús. Sí. También tú, cuando crees que haces poco, a lo mejor ya es suficiente para Jesús para que puedas dar el paso siguiente. Jesús les dijo, como el Padre me envió, también yo os envío. ¿Cómo? Como pescadores de hombres. Tal y como os lo prometí el primer día que os conocí y os llamé. Cielo y tierra pasarán, y mis palabras no pasarán. Como para ir por detrás de revelaciones por aquí, si una estrella subió para arriba, una estrella subió para abajo, si el sol se va por aquí, se va por allá, ya pasará lo que tenga que pasar, pero eso es totalmente lo mínimo de lo mínimo, eso no nos interesa a nosotros, porque todo eso pasará, pero lo que Dios ha dicho sobre ti, te haré llegar a ser pescador de hombres, es decir, mi discípulo no pasará, y a lo mejor te lo pierdes, yendo detrás de aquello que es un lenguaje cósmico iniciado ya por el profeta Daniel y del cual se sirve Jesús, pero apuntillando lo esencial. Todo lo que te digo, hijo mío, es mayor que todo ese lenguaje cósmico, porque cielo y tierra, lenguaje de la creación, pasará, pero lo que yo te digo, que se llama mi santo evangelio, no pasará, se cumplirá en ti. Se cumplió en estos, que fueron lo que fueron, y lo cumplió. Y anunciad mi evangelio, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días, todos los días, todos los días. Estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, sí, hasta el día de vuestra muerte, donde os presentaré santos e inmaculados, como dice San Pablo, ante mi Padre. ¿Y qué va a decir el Padre cuando Jesús te presente ante Él? ¿A que no sabéis lo que va a decir? Lo que va a decir el Padre cuando el mundo termine para ti, que es el día de tu muerte. ¿Cómo termina? Sí, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El fin de tu vida, en donde el mundo ya no es nada para ti, ya desaparece para ti, ya no tienes nada que ver con el mundo. Es un tránsito, como dice Santa Teresa, ¿no? Y tantos santos. Muy bien, ve en ti el sello del discipulado brillante, mucho más que el sol y las estrellas que a ti te encandilan. ¿Y cómo te presenta? El Padre, aquí lo tienes, a tu Hijo. Porque como dice Juan en el Evangelio, el prólogo, y todos los que acogieron la palabra, la grabaron en su alma, en su corazón, les dio poder de llegar a ser hijos de Dios. Es lo mismo que el discipulado. Esta palabra nos hace llegar a ser hijos de Dios. ¿Qué dice el Padre? Lo más bonito que te puedas imaginar. Bendito el que viene en nombre de mi Hijo, en nombre del Señor. Así es como te recibe el Padre en el cielo. Por muchas dudas que a veces nos asaltan, las dudas pasarán, estas palabras no pasarán. Abrázate a ellas. Combate con estas palabras al tentador de la fe, que sabe cómo hacerlo. No hay santo que no fue profundamente tentado y probado. Y gracias a esas tentaciones, crecieron
y crecieron y crecieron. Por lo tanto, no des gusto al demonio, sino hazle la contra, creciendo cada vez que te mete oscuridades, porque el muy desgraciado, con perdón, no sabe hacer otra cosa. Es el rey de las tinieblas, príncipe de las tinieblas, que tiene su tiempo contado y lo sabéis muy bien. Bueno, pues cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si queréis, vamos a ver a la promesa y palabra que Dios le dice a Pedro. En ese contexto de que cielo y tierra pasarán, y tus pecados también pasarán, pero mi palabra sobre ti no pasará. Aquel hecho de Mateo 16, ¿no? Del 13 en adelante, Jesús pregunta, ¿quién dice a la gente que soy yo? Y la gente empezó a decir, tú eres el tal, el cual. Unos dicen que si eres Jeremías, Elías, un profeta, Eliseo, vete tú a saber. Ya, de acuerdo. Esto dice esa gente que no distingue la mano derecha de la izquierda. Esta milagrera que piensa que es exactamente. Un profeta que ha resucitado. Ahí está. Y otro que sois un poco más sensatos. ¿Qué decís? Se quedan mirándose uno a otros y el Espíritu Santo cogió a Pedro. Y Pedro habló. Tú eres el Hijo de Dios vivo. Ya sabéis, ¿no? La respuesta de Jesús. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Porque esto no te lo ha revelado la carne y la sangre, ni tu corazón, ni tu inteligencia, porque no es gran cosa, ¿eh? No es gran cosa, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús nombra a Pedro roca de la iglesia. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Y Pedro le negó. Y Jesús lo recogió a orillas del Tiberíades. En el último capítulo de Juan, Pedro, ¿me amas? Te confío mis ovejas. Te dije que era roca de mi iglesia, ahí está. Sigue siendo roca de mi iglesia y hoy te confirmo como roca de mi iglesia. Apacienta mis ovejas, te las confío. Están compradas al precio de mi sangre, te las confío. Te las confío. Tendrás el Espíritu Santo para pastorearlas y hasta para dar la vida por ellas. Y así aconteció. Este es nuestro Dios, que nadie os engañe. No busquéis atajos, mucho menos sensacionalismos. Padre, ¿y los milagros? ¿Habrá tantos milagros de Dios en tu vida, en el discipulado, que quedarás más que satisfecho? Y los otros milagros, respétalos. Pero tú ponte en las manos de Dios para que Él haga sus milagros en ti. Ese cambio de tu corazón que nunca conseguiste, por ejemplo. Es de pedir perdón a aquella persona que te traumatizó en tu infancia, en tu adolescencia, y que tú pensaste que sería imposible perdonar porque lo es. Y le perdonaste. O a aquella persona que le hiciste daño y le vas a pedir perdón. O estos bienes que tienes ahí y que Dios te dice, dámelos para los pobres y yo entraré dentro de ti. Eso lo tiene que ver cada uno, ¿eh? No son normas. Yo os doy palabras de vida que vienen de Dios, no del Padre Antonio. Y pasito a pasito, no seáis locos, pero dejéis de dar un paso cuando tengáis que darlo. Sí, hoy mejor que mañana, por supuesto que sí. Porque estamos hablando de tu relación con Dios. Bueno, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, exactamente. Y para que se cumplan, ha tenido que morir por ti. Mirad la muerte de Jesús. Se podrían escribir miles y miles y miles de libros. Nos quedamos con un punto que nos puede ayudar en estos 10 minutos que nos quedan. ¿Sabéis por qué Jesús fue crucificado en el Calvario?
porque Israel apostató de su elección. Apostató de la palabra de Dios, la palabra de la verdad, y se arropó con la palabra de la mentira y su príncipe, que es Satanás. Y con esa palabra del príncipe de la mentira, llegó a la conclusión de que Jesucristo era el impuro por antonomasia de todo Israel y el maldito. Y al ser el impuro y el maldito por antonomasia, decidieron que debía de morir fuera de Jerusalén para no contaminar a la ciudad santa. Qué idiotas que eran, ¿no? ¿Por qué digo con fuerza esto de idiotas? Porque así de idiotas nos hace Satanás cuando ponemos las palabras de la mentira por encima o dejando de lado las palabras de la verdad, el Evangelio de Jesús. A esta situación de estupidez y de necedad llevó Satanás a todo el pueblo de Israel cuando terminó de firmar la muerte de Jesús, cuando gritaron: vida para Barrabás, muerte para Jesús. Pues tenía que morir un hombre tan maldito y tan impuro en el Calvario, fuera de Jerusalén, para no contaminar la santidad de toda aquella gente. Lo digo con sorna, la pena es que fue verdad. La pena es que fue verdad. Lo que no sabían esos hombres y mujeres que seguían rezando, que seguían ayunando, que seguían cumpliendo con las directrices del templo, es que cuando Jesús salió de Jerusalén con la cruz, la gloria de Dios que habitaba el templo de Jerusalén salió del templo de Jerusalén, como dicen los padres de la Iglesia, y se posó sobre Jesús y le acompañó hasta el Calvario. Y en el Calvario es donde encontramos la gloria de Dios que nos pertenece. Por eso cuando Pablo dice: estoy crucificado con Cristo, y ya no es Cristo el que vive, es Cristo, ya no soy yo quien vivo, es Cristo el que vive en mí. Está diciendo exactamente esto. Estoy lleno de la gloria de Dios. La he recogido al pie de la cruz. La he recogido al pie de la cruz. Jesús clavado en la cruz, lleno de la gloria de Dios y de la santidad de Dios, así, con la superminúscula rebaño de la Iglesia, María de Nazaret, Juan, María Magdalena y la prima de María de Nazaret, María de Cleofás, la madre de Juan y Santiago. El pequeñísimo, minúsculo, ridículo rebaño. Pero allí el alma de María y el Espíritu de Jesús dieron a luz a la Iglesia, en la figura de el discípulo amado. Allí nacemos todos los discípulos de Jesús. No busquéis otro sitio. No lo busquéis. No. Al pie de la cruz está la gloria de Dios. Al pie de la cruz recibes la gloria de Dios. Al pie de la cruz Dios crea en ti un corazón nuevo. Al pie de la cruz, unos hombres y mujeres tan sinvergüenzas e infames como los apóstoles son convertidos en discípulos amados, en discípulas amadas de Jesús. Jesús levantado en la cruz es la vid verdadera. Los primeros sarmientos fueron, evidentemente, María como madre de la Iglesia, madre de todos los discípulos amados, Juan, que representa a todos los discípulos amados de la historia, y María Magdalena y María de Cleofás. Estos son los sarmientos de Jesús. Y termino la catequesis con algo que nos va a sorprender. No me da tiempo a buscar las citas. Sí, Isaías, creo que es Isaías 5. Habla de la viña de Dios, la vid. Mi amigo tenía una viña, la cuidó en un lugar bellísimo para dar fruto,
y fue a buscar frutos y eran amargos. ¿Qué más puedo hacer por mi viña? La cuidé, la podé, sembré, le eché abono, hice todo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no dio fruto amargo. ¿Qué pasó? Pasó que Dios tenía que morir por esa viña para dar el fruto que agrada a Dios, la vid verdadera. Jeremías, creo que es el capítulo 2, ya lo buscaréis, dirá que Israel es la vid bastarda. Imaginaos qué frutos da una vid bastarda. ¿A qué viene esto? Pues viene a que cuando los santurrones de Israel, santurrones y beatones de Jerusalén, Sanedrín, y con ellos todo el pueblo, repito, todo el pueblo, en un colmo de su santurronidad, no sé si se dice así, pero queda muy bonito, o beatitud de beatorros, decidieron que Jesús era la vid amarga, la vid que da frutos amargos, la vid bastarda, y la trasplantaron al Calvario para que se pudriera, y ellos eran la vid verdadera. Padre, esto que dice, sí, esto que digo, es el fruto de la mentira que Satanás inocula en el corazón de los hombres, en esos hombres. Rezadores más que tú y yo. Ayunadores, lo mismo de lo mismo. Y muchísimas cosas más. Vivían casi más en el templo que en su propia casa. Podemos engañar a todos menos a Dios. ¿Hasta qué punto es inteligente el demonio? Que los del Sanedrín se creyeron sus propias mentiras y creyeron que estaban haciendo el bien. No todos, porque muchos, como dice Juan, creo que es capítulo 12, muchos magistrados de la ley y doctores creyeron en Jesús después de la resurrección de Lázaro, pero no lo manifestaban, se ponían de perfil para no ser excluidos de la sinagoga. ¡Ay! Porque prefirieron la gloria de los hombres que la gloria de Dios. El que esté sin pecado en esto, que tire la primera piedra, así que no me queda otra que decir al Señor, Señor, conviértenos a tu gloria, no a nuestra propia gloria. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, avísanos cuando demos culto a la mentira. Y llévanos hasta la vida verdadera, porque la gloria de nuestro Padre, dice Jesús, es que deis mucho fruto, que seáis mis sarmientos, al pie de la cruz, donde está todo el desprecio del mundo, todas las afrentas de María de Nazaret, todas las que cayeron sobre el Hijo, impostor, blasfemo, estúpido, loco, todo que dijeron al pie de la cruz, atravesó el alma de María. Pero no se volvió contra nadie. Sus ojos no dejaron de mirar a su Hijo e Hijo de Dios. Esto es la Iglesia de Jesús. Esta es la Iglesia de Jesús, que es luz del mundo. Esta es la Iglesia a la cual Jesús nos llama. Bienaventurados los que aman más el discipulado que Jesús le ofrece, dejándose tejer por el Santo Evangelio que a su propia vida, porque llegarán a ser discípulos de Jesús, es decir, eternos, es decir, hijos de Dios. Señores queridos, este es el Evangelio. ¿Veis cómo detrás del sensacionalismo hay palabras de vida siempre y siempre y siempre? No vayáis detrás de literatura barata, de sensacionalismos, de apagones, de luces, de estrellas. Cielo y tierra pasarán. Lo que Dios ha dicho sobre ti, serás mi discípulo y serás mi discípula, con un corazón tan podrido como el de los apóstoles cuando empezaron, yo
la cumpliré. Bendito y bendito y bendito y alabado